Hola a todos, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Luisa Castellanos y hoy junto con mis compañeros Franci, Giovanni y Jean Paul les vamos a hablar un poco de todo lo que aprendimos a lo largo del semestre en la materia de Derecho Constitucional General. Para iniciar con la exposición, yo les voy a hablar un poco de lo que aprendimos en el resultado de aprendizaje número 1. Bueno, primero que todo, el derecho constitucional es una rama del derecho que se enfoca principalmente en los derechos fundamentales y la organización del Estado. Su origen se remonta a la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que estableció los principios fundamentales de la democracia y la protección de los derechos humanos. A lo largo de la historia, el derecho constitucional ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de la sociedad. En el siglo XIX se produjo la consolidación de los Estados-nación y la creación de constituciones que establecían la estructura y el funcionamiento del Estado. En el siglo XX se produjo la expansión de los derechos humanos y la creación de instrumentos internacionales para su protección. Sus atributos incluyen la supremacía de la Constitución, separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales. La supremacía de la Constitución significa que esa es la norma suprema del Estado y que todas las demás normas deben ser compatibles con ella. La separación de poderes significa que el Estado se divide en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno con funciones y competencias específicas. La protección de derechos fundamentales significa que la Constitución establece un conjunto de derechos y libertades que son inertes a la dignidad humana y que deben de ser protegidos por el Estado. Es muy importante diferenciar entre el constitucionalismo y la Constitución. El constitucionalismo es una ideología política que sostiene que el poder del Estado debe estar limitado por una Constitución que proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por otro lado, la Constitución es el documento que establece la estructura y el funcionamiento del Estado, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. El derecho constitucional se relaciona estrechamente con las ideas políticas, como la democracia, la libertad y la igualdad. La democracia es un sistema político en el que el poder es ejercido por el pueblo, ya sea directamente o a través de representantes elegidos. La libertad es la capacidad que tienen los individuos para actuar sin interferencia del Estado. La igualdad es la idea de la que todos los individuos deben de ser tratados de manera justa y sin discriminación. En Colombia, la Constitución Política de 1991 establece la estructura y el funcionamiento del Estado, así como los deberes y derechos de los ciudadanos. La Constitución Política colombiana también establece la protección de los derechos fundamentales, como lo son la igualdad, la libertad y la justicia. Además, establece la separación de poderes y la supremacía de la Constitución. Buenas noches, compañeros y profesores, tutores. Bueno, respecto al tema que va a hablar hoy es el constitucionalismo y la Constitución, que son conceptos fundamentales en la organización política y jurídica de un Estado. En nuestro país, la evolución del constitucionalismo se ha caracterizado por una serie de etapas que han ido desde el Estado liberal hasta el Estado social y democrático de derecho. El origen conceptual del constitucionalismo en Colombia tiene sus raíces en la independencia del país, que fue en 1810. La Constitución de Cúcuta, que fue en 1821, estableció pues los principios fundamentales del gobierno colombiano, incluyendo la separación de poderes y la protección pues de los derechos individuales. La evolución del constitucionalismo en Colombia se dio en el Estado liberal en 1810 a 1886. Durante esta etapa, Colombia adoptó una serie de constituciones liberales que establecieron pues la protección de los derechos individuales y la separación pues de poderes. La Constitución de 1832, por ejemplo, estableció la libertad de expresión y la libertad de asociación. El Estado conservador, que fue de 1886 a 1930, en esta etapa Colombia adoptó una constitución más conservadora que reforzó el poder del Ejecutivo y limitó los derechos individuales. La Constitución de 1886, por ejemplo, estableció la figura del presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno. El Estado social, que fue de 1930 a 1991, durante esta etapa Colombia adoptó una constitución más social que estableció la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. La Constitución de 1991, por ejemplo, estableció la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, algo que sabemos que es una diferencia fundamental entre el Estado de Derecho y el Estado social de Derecho. Las aportes y los
concepto, la evolución que tuvo en la Constitución de 1991, tuvo muchos avances y fue una protección de los derechos humanos total, y la democracia en Colombia pues obviamente estuvo mucho más abierta de lo que era antes. Algunos de los aportes conceptuales más importantes fueron la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la separación de poderes y el equilibrio entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, la participación ciudadana y la democracia participativa, la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Además, nuestra Constitución estableció importantes avances en la protección de los derechos de las minorías y los grupos vulnerables, como los indígenas, los afrodescendientes y las mujeres. Por ende, en conclusión, el constitucionalismo y la Constitución son conceptos fundamentales en la organización política y jurídica de un Estado, y en Colombia el constitucionalismo se ha caracterizado por una serie de etapas que han ido desde el Estado liberal hasta el Estado social y democrático de derecho, y es importante comprender pues esta génesis y la evolución de estos conceptos para apreciar la importancia de la Constitución en la protección de los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Buen día, estimada tutora y compañeros. Soy el estudiante Jean-Paul Núñez Corredor, y en esta ocasión voy a exponer acerca de uno de los temas pues vistos durante el curso. ¿Cuáles son? Tenemos los sistemas parlamentarios y los sistemas presidencialistas como tal. Bueno, estos representan dos modelos fundamentales pues de organización política que configuran pues digamos como de manera distinta la estructura del poder, el ejercicio pues de la democracia y la representación ciudadana como tal, pues obviamente pues en los estados contemporáneos como tal. Aunque ambos sistemas pues comparten el propósito, digamos como de garantizar la gobernabilidad, presentan, digamos como diferencias significativas en su diseño y en el impacto social y pues cultural y el control pues político que ejercen como tal. Digamos que en primer lugar pues los sistemas parlamentarios se caracterizan pues porque el poder ejecutivo emana directamente del legislativo. Pues digamos donde el jefe de gobierno, que pues generalmente es un ministro, es designado por el parlamento. Esto genera pues una relación de interdependencia entre ambos poderes. Pues ¿para qué? Pues esto facilita pues la gobernabilidad mediante pues digamos el consenso y la colaboración política. Pues sin embargo también pues esta cercanía también puede diluir como la separación de poderes, limitando la capacidad del legislativo. ¿Para qué? Pues para ejercer el control político independiente como tal. Bueno, digamos, a pesar pues de ello, este sistema pues se adapta bien a contextos políticos con tradición y negociación, inclusive con las coaliciones, pues promoviendo estabilidad en sistemas multipartidistas como tal. Bueno, seguimos. Por otro lado, pues los sistemas presidencialistas se distinguen por digamos, por la elección directa del presidente, quien asume pues las funciones de ¿qué? Pues de jefe de Estado y de gobierno. Este modelo pues refuerza la separación de poderes, ya que el ejecutivo y el legislativo pues son elegidos de manera independiente como tal. Esto asegura pues un mayor equilibrio y control mutuo, pero pues puede digamos como derivar en bloqueos institucionales, especialmente cuando digamos el legislativo está controlado como por un tema como puesto ahí como tal. Por otro lado sería que en términos culturales y sociales el parlamentarismo pues tiende a favorecer sociedades que valoran el diálogo y el compromiso, mientras que el presidencialismo es más adecuado ¿para qué? Para contextos pues donde digamos como se aprecia como los liderazgos fuertes y personalistas como tal. Bueno, pues estas características digamos que también pues influyen directamente en la percepción ciudadana digamos de la representación y el ejercicio del poder como tal. Finalmente, ambos sistemas pues han influido en la fundamentación ¿de qué? Del modelo constitucional contemporáneo. En algunos casos, pues como en Francia, se han adoptado sistemas híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que combinan características de ambos como tal, buscando equilibrar un ejecutivo fuerte
un parlamento pues activo para promover estabilidad y control efectivo como tal. Bueno, ya como para finalizar, mientras que el parlamentarismo prioriza, digamos, el consenso y la gobernabilidad, el presidencialismo apuesta por la independencia y el liderazgo visible como tal. Digamos, ambos pues tienen fortalezas y desafíos y pues su impacto depende del contexto político como tal, cultural, social, eh, para que se implementen como tal. Muchas gracias, muy amables. Buenas tardes tutoras, buenas tardes compañeros. En la guía de Derecho Constitucional General, pues en la guía de caracterización, escogí el tema para hablar de la surgimiento del constitucionalismo en Europa, en América Latina, en Colombia, en relación con el surgimiento de los derechos humanos y la categorización a partir de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. El nuevo constitucionalismo pues es una doctrina política que pues defiende la idea del poder del Estado y está limitado a organizar según los principios establecidos en la Constitución. Pues todos sabemos que la Constitución es un grupo de ideas y normas pues que se rige bajo la Constitución. Esto surgió en el siglo XX como una respuesta a los sistemas autoritarios y dictaduras que predominaban en muchos países, especialmente en Europa y América Latina. Pues en Europa el país que más predominaba pues esto de las dictaduras era España y Portugal. En América Latina, los países que predominaban esto en los 70 y en los 80 era Chile, Argentina y Brasil, que eran como los que tenían su dictadura. Y pues obviamente viene el constitucionalismo pues a hacer que la sociedad sea más inclusiva a la democracia y pues a velar por sus derechos fundamentales y pues obviamente a velar de que las entidades del Estado como tal actuaran con respeto y con responsabilidad pues para velar por los derechos de la sociedad. Las repercusiones en Colombia fueron profundas. El país experimentó un fortalecimiento del sistema y un nuevo enfoque de derechos a las personas, especialmente en cuanto a la justicia social, la participación política y la protección de las minorías. Esto pues fue como la visión que obviamente veló por los derechos y las libertades individuales. El nuevo constitucionalismo en Europa y Latinoamérica reflejó el significado en la forma en que se entienden y protegen los derechos humanos. Y la Constitución de 1991 en Colombia fue una de las principales manifestaciones de este cambio en la región. Además, se refleja la participación e inclusión de la sociedad en las decisiones del Estado. Este fue como mi aporte a esta actividad a desarrollar en grupo. Muchas gracias.